Muy buenos días a todos los seguidores del Archivo Histórico del Departamento del Atlántico. Los saludamos hoy, sábado 13 de junio, en una nueva sesión de la Cátedra de Historia Institucional del Departamento del Atlántico de la Cátedra Atlántico Barranquilla. El día de hoy trataremos aspectos como la geografía y el medio ambiente de nuestro departamento. Y para acompañarnos en la mañana de hoy, como es habitual, nos contacta nuestro coordinador de la cátedra, el historiador Jorge Villalón Donoso. Jorge, muy buenos días. Buenos días, Juan Pablo, y a todos los amigos de este círculo que ya estamos haciendo la versión número, ¿me dices tú? ¿15? 15, el ciclo 15, sí, señor. Este es el ciclo 15, ¿no? O sea, ya en agosto del 2013 comenzamos con esta aventura, ¿no? Al Así menos es, sí, hemos señor. sobrevivido, ¿no? A muchos vendavales, carnavales ¿cómo se llama? Pandemias. Y aquí seguimos. Cito algo que me dijo un gran señor de la Academia Colombiana de Historia, ¿no? Ay, Jorge, cuídate de las pandemias y de las academias, Academias. de las epidemias y las academias. No, y me alegro mucho, pues, de saludarte y juntos hacer una jornada más de esta actividad, ¿no?, dedicada al Departamento del Atlántico y Barranquilla. Bien, entonces comenzamos, Juan Pablo. Ya por la Juan Pablo, transmisión sí para que... comienzo, ¿no? Sí, señor, ya está habilitada la transmisión para que pueda comenzar, profe. Distinguidos amigos, para los presentes y también para las personas que me van a ver, espero, ¿no? Después, mañana o cuando sea, ¿no? Los saludo con mucho cariño, gracias por escucharme y por apoyar estas iniciativas del Archivo Histórico del Atlántico. Tengo un par de amigos, familiares en Chile que aprovechan de verme en acción, ¿no? Entonces, a veces digo cosas que son muy obvias para el habitante de acá, pero cuando hago eso es una cosa pedagógica, ¿no? No quiero excluir, ¿ya?, a las personas que están en el exterior, ¿no? Alguien en Alemania, en Francia, en Estados Unidos, ¿no? Me ven a veces, ¿no? Entonces los saludo a ellos también y a veces hago explicaciones para los extranjeros, pero también para la gente de acá. Tratándose de historia de Barranquilla y del Atlántico y de geografía del Atlántico, ¿no? Es algo no muy sencillo, ¿no? El sabio catalán escribió en 1940 en el Heraldo, dijo, aquí en la tarea, tratándose de Barranquilla y su historia, ¿sí?, aquí en la tarea de hundir las manos en las sombras. Entonces decía, bueno, si de eso se trata, pues es Miguel Goenaga. En 1940 estaba Miguel Goenaga, periodista, raizal, y él escribió unas crónicas que nos han servido mucho, ¿ya? Y él tenía un solo referente, ¿no?, que era el libro de José Ramón Vergara y Fernando Baena, de un libro que se llama Barranquilla, su pasado y su presente, 1922, publicado por el Banco Dugán. Y en cualquier momento, si hay vida todavía, me gustaría a mí hacer edición, eh, una edición de esa obra, ¿no?, porque hay mucha información, y como estábamos en 1920 o 21, y José Ramón Vergara era historiador, pero no editor, y por lo que me han contado, ¿no?, Fernando Baena era hombre del Banco Dugán, pero tampoco sabía mucho de edición, pues comparando esos parámetros con los actuales, ¿no? Ahora hay ediciones muy buenas, ¿no?, de los libros, los propios libros que tiene la Corporación Cultural, con la Biblioteca Piloto, con Miguel Iriarte, las revistas, todo. O sea, el arte de la edición, eso es, ¿no? Entonces me gustaría editar ese libro nuevamente en un proyecto posterior.
Bien, entonces el tema que nos convoca hoy, voy a mostrar algunas imágenes a propósito de esto, ¿sí? Vamos a hablar no de la parte que hacen los seres humanos, sino que la naturaleza misma. Entonces, yo no hago una clase de geografía, porque si geografía significa para un geógrafo la descripción de un territorio, el agua, el cielo, el aire, los árboles, la vegetación, las rocas, los recursos naturales, etc. Es un trabajo de geografía, ¿no? Eso es muy importante, muy valioso, ¿no? El trabajo de geógrafo es realmente, en estos días, algo muy necesario y útil, ¿ya? Pero entonces, desde hace unos 150 años en Barranquilla, más o menos, sí, de fin del siglo XIX, ¿no? El ser humano está obligado a intervenir ese escenario natural, providencial, no sé cómo haya sido, producto de una evolución según la creencia religiosa que se tiene, ¿no? Para el cristianismo, y es la religión donde nosotros vivimos por acá, ¿no? Por los españoles que trajeron el catolicismo y después otras versiones del cristianismo. Para ellos es una creación. Todo lo que nos rodea, lo natural, es una creación. Y una creación divina, además. Entonces, el problema es que tenemos que intervenir el territorio, de alguna manera. Estamos allí y hay que intervenirlo porque si no, no podemos vivirlo. Hay que transformarlo. Y en los últimos años, digamos, públicamente desde 1968, un grupo de sabios en Italia, ¿sí? En Italia. Ellos se reunieron en Italia, se fundaron como el Club de Roma, Club of Rome, está en internet, ya eso es historia. Se juntaron científicos de todo el mundo, todos viejos, ya se murieron todos, y escribieron documentos y llamaron la atención y dijeron que el planeta Tierra está en peligro por las intervenciones de los seres humanos, en unas partes más, en otras partes menos, pero todos estamos participando de la explotación de la naturaleza, ¿no? Y de la modificación de ciclos hidráulicos, bosques, etcétera, como todos sabemos por las noticias que nos trae la televisión, los periódicos y todo, la radio, ¿no? Eso ya nos expande cada día. Ellos dijeron eso y ya, y tuvo efecto porque en 1972, en Estocolmo, hubo la primera reunión de las Naciones Unidas para el tema del medio ambiente. Y oficialmente, pues ya las Naciones Unidas tomaron una serie de acuerdos. Y eso produjo movimientos verdes, movimientos ecologistas, sobre todo en Europa, en Estados Unidos menos, lentamente en casi todos los países, y aún hoy no en todos los países, ¿ya? Y luego también se empezó a hablar del tema, la palabra ecología, en fin, ya hubo una preocupación por el tema ambiental que se llama ahora, ¿sí? Y ya se empezaron a crear ministerios. En 1993, en la administración de César Gaviria Trujillo como presidente, y a Cecilia López Montaño, con raíces barranquilleras, fue la segunda ministra, sí, segunda ministra. Distinguidas personalidades de Colombia, se creó el Ministerio del Medio Ambiente que tenemos ahora, ¿no? Entonces, esa es la conciencia que se tiene de ese problema, ¿no? De la necesaria y obligatoria relación nuestra con la tierra. Sí, eso es lo que... Entonces, en el caso de Barranquilla,
La intervención es a partir de 1865, ya voy a decir por qué. Antes de 1865, prácticamente en Barranquilla y sus alrededores no se había producido ninguna obra de ingeniería que haya modificado de manera importante el legado natural, o sea, lo que nos da la divina providencia o la naturaleza misma, según la creencia de cada uno. Pero a partir de 1865 ya se comienza a modificar. Y eso también marca una señal de inicio de lo que se llamaba y se llama todavía progreso. En 1865 se comienza a construir un ferrocarril que comunicó a Sabanilla con la estación Montoya, que está al lado de nuestra biblioteca piloto ahora, y de la corporación Luis Eduardo Nieto Arteta, de donde estamos transmitiendo este programa. Se comenzó a construir ese ferrocarril y fue la primera intervención importante. Sí, porque, por decir algo, ¿no? Vamos a volver sobre eso más adelante. Un ferrocarril es progreso, es el símbolo del progreso en el siglo XIX. Y se construyó un ferrocarril para exportar el tabaco que venía del interior del país. Y el ferrocarril tiene hierro, ¿sí? No, aquí no hay hierro, lo trajeron de otra parte, ¿no? Las máquinas también importadas, pero los rieles van sobre madera y piedra, y esa piedra salió de acá, y sobre todo la madera, ¿no? Y la madera la sacaron de Juan Mina, que era el lugar más cercano para hacer las traviesas, le llaman también durmientes en otra parte, ¿no? Esas traviesas, para poner los rieles, ¿no? Igual que en Europa, eso fue una fotocopia de Europa, sobre todo los ferrocarriles ingleses. Los ingleses son los magos del ferrocarril, y luego los alemanes. Ya los alemanes estaban ya a mediados de siglo, tenían trenes y cosas, ¿no? Pero para los rieles, ese fue el primer asedio que hubo al territorio acá en lo que corresponde al departamento del Atlántico y Barranquilla. Y después otros más, ¿no? Ese es el inicio, digamos, de esa historia de la relación del habitante de Barranquilla y del Atlántico con la geografía, con la parte natural. Sí. Sí, entonces hay una descripción histórica, eso es lo que yo hago, ¿ya? Decir más o menos cómo era el territorio antes de la intervención y cómo es ahora, ¿no? Y ahora estamos en una situación muy particular, muy especial, ¿sí? Eh, porque hay que tomar una serie de decisiones, se están tomando decisiones, y de alguna manera va aumentando la conciencia de que los daños que se produjeron hay que buscar la manera de mitigarlos. Y por otro lado, futuros proyectos que se hagan de intervenciones al medio ambiente, a la naturaleza, a la geografía, se hagan considerando una serie de aprendizajes, de cosas que hemos aprendido con el tiempo para no producir tanto daño, ¿no? A sabiendas de que no hay otra manera, ¿no? Es posible que el ser humano no siembre comida, por ejemplo, ¿no? Y eso ya es una modificación. Entonces vamos primero, antes que nada, vamos a mover un poco la próxima, la próxima diapositiva. Vamos a mostrar las figuras, ¿no? Siempre uno se debe a alguien, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo puedo yo hacer aquí. Sí, tengo que buscar la manera de cambiar, de cambiar la, de cambiar la, sí, 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 sí.
Entonces, sí, vamos a recordarnos de las personas, vamos a cambiar, estoy viendo aquí técnicamente para cambiar la diapositiva. Es la cambia. Ah, ya. No. No, vete a la otra, a la otra. Vete a, no, no, vete a PowerPoint. Ahí ya. Ya. Que tiene, no, ya es que abriste, tiene dos presentaciones diferentes la neta. Una se llama geografía y otra se llama cara. ¿Cuál de las dos? ¿Cuál? Tengo una que se No, llama, esta no. esa no, esa. Entonces, esa, vete allá ¿Ya? y ya. No, no, dale clic ahí, dale. Ahora. Bueno, bien, gracias. Ahí debe aparecer. Bien, ya está. Déjame poner la cuenta y apagué el micrófono. Vete otra vez al Chrome, sí. Y, no, aquí sale clic ahí a Chrome, eso. El micrófono está abierto. Ya, ok, bien. Ok, bien, entonces ahora. Quiero cambiar. Sí, tienes que irte otra vez a PowerPoint a cambiar. Ahí tú cambias en PowerPoint. Bien. Entonces, para las personas que, perdonen el impasse, estamos todos en eso, aprendiendo la vida virtual. Sí, esta es una foto ya conocida, ¿no? No es tan vieja, tiene 50 años, 1972. Es una fotografía, ¿no?, de la Tierra, de nuestra gotita de agua, ¿no? Hay una anécdota interesante, le mostraron esto al filósofo Martin Heidegger, que me voy a referir a él en un momento determinado, y le mostraron esta foto y dijo, y preguntó, dijo, oye, ¿para qué se necesitan bombas atómicas? Los filósofos son así, ¿no? Sí, viendo esta imagen así tan impregnante, ¿no? Bien, entonces, eso para decir, Barranquilla y el Atlántico está en esa gotita de agua, ¿no? Que es muy frágil, es una gota de agua suspendida en el inmenso universo. Ya, las imágenes siempre nos ayudan pues a desarrollar nuestros discursos, ¿no? Entonces, ahora bien, eso es como se ve desde la Luna, ¿no? O sea, como se ve desde la Luna, con la fotografía, ¿no? Pero distinto es ya mirado desde acá, ¿no? Mirado desde acá se ve distinta y existe una cosa que se llama mapamundi, ¿no? Entonces, saber cómo está así se ve eso el nuestro, mirado desde acá ahora, ¿no? Acabo de vernos desde la luna, ahora acá. Y entonces tenemos, entonces acá, estamos ubicados nosotros en este punto acá, espero que se vea, se alcance a ver ¿ya? Este es el mapa, pues, político del mundo, teniendo el Atlántico en el medio todavía, ¿sí? Y estamos nosotros aquí en el mar Caribe, entonces, ¿sí? La posición de Barranquilla no es tan mala, es buena, yo diría que es buena, ¿no? Porque estamos en el mar Caribe y el Caribe está integrado al océano, al Atlántico, y el Atlántico todavía le queda mucho, aunque ya parece ser que el, el océano del siglo XXI es Asia, ¿no? O sea, es el océano Pacífico, es enorme, ¿no? ¿Ya? Y aquí, ahí se ve, ¿no? Y acá estamos más cercanos en el patio, ¿no? Este es el escenario donde vamos a desarrollar lo que hemos aprendido de las intervenciones humanas en este territorio. Esto es, ahí está Barranquilla, ustedes lo ven, para la gente que me está viendo de otra ciudad o de otra parte del mundo. Barranquilla está a 100 kilómetros de cada ciudad importante, Santa Marta y Cartagena, ambas muy importantes en la época colonial, ¿no? Y hoy las tres se disputan los liderazgos portuarios, intelectuales, etcétera, ¿no? Bien, entonces, este es el territorio que hemos intervenido nosotros. Entonces, hay que considerar que Barranquilla, entonces, desde el punto de vista geográfico, pues, también incluimos esta parte
digamos, hacia el oriente, ¿no? Lo que es la Ciénaga Grande de Santa Marta, ¿no? La Ciénaga, ¿no? ¿Ya? Y por supuesto el escenario natural del departamento del Atlántico, ¿ya? O sea, este sería el entorno en el cual Barranquilla ha desarrollado su historia sobre ese territorio. Entonces vamos a revisar ahora algunas imágenes de las personas que trabajaron antes que nosotros, ¿sí? La geografía, creo que todavía, cada vez que me encuentro con los geógrafos, trato de hablar con ellos al máximo. Ha aumentado, yo creo que deben haber 10 geógrafos graduados ya y por lo menos la mitad son doctores o más. Y cada vez que veo a alguno de ellos, ya les digo, oiga, ¿cuándo van a ustedes van a constituir el capítulo de geografía de acá, del Atlántico, ¿no? Esto ya lo hizo Carlos Angulo Valdés en 1951. Y después eso se diluyó, ¿no? Se perdió en el tiempo. Y ahora no sé si habrá un capítulo de los geógrafos graduados, algún tipo de organización. No conozco de eso. Y cada vez que me cuento con uno de ellos les digo, oiga, ¿cuándo van a hacer eso? Sobre todo a la gente de la Universidad del Atlántico, que hay más. Les digo, ustedes son una universidad pública, ustedes deben hacer cabeza. Yo me integraría como historiador, no como actor. Creo que es una tarea pendiente. Ya, menciona al obispo Diego de Peredo, porque él el año, pues, 1772, ¿sí? Unos 2 años antes de fallecer, ¿no? Es un obispo. Recorrió gran parte de la provincia de Cartagena, recorrió toda la provincia, ¿no? Y iba escribiendo noticias historiales de la provincia de Cartagena de Indias, escrita en 1772. Esto lo encontró José Agustín Blanco y lo publicó porque es una descripción. Si ustedes quieren saber, eso está publicado ahora por la Universidad del Norte en las obras completas de José Agustín Blanco Barros, ¿no? Primero fue publicado por el Anuario Colombiano de la Historia Social y de la Cultura de la Universidad Nacional, ¿no? Eso de Jaime Jaramillo Uribe. ¿Ya? Y en la Biblioteca Nacional de Colombia, libros raros y curiosos, y ahí está. Y eso lo reeditó José Agustín Blanco y está en sus obras completas en el tomo primero, si no me equivoco. Sí. Bien, entonces, eso es, Diego de Peredo hace unas descripciones, sobre todo para la gente de los colegios, ¿no? Hay descripciones de todos los municipios que habían. En ese momento habían 19 municipios en el departamento de La Plata. ¿Ya? Entonces, a Diego de Peredo, si vamos a hablar de geografía, entonces hay que hablar del obispo Diego de Peredo, ¿no? Es muy bonito el texto de él, porque hace comentarios no de geografía, hace de si hay parroquia, y qué tipo de gente es, ahí define él lo que es un sitio de libres, por ejemplo, ¿no? Y define a Barranquilla como un sitio de libres, Soledad, sitio de libres, para distinguirlo de las ciudades españolas. O sea, ya en 1772 existía la conciencia de los españoles de eso. Y este ya es un personaje más importante, ¿no? Este es Juan José Nieto, que fue el primero que escribió un libro de geografía de acá, de la región Caribe, ya de la provincia de Cartagena. No nos olvidemos que nosotros, como Atlántico, pertenecimos a la provincia de Cartagena hasta 1905, que comenzó el proceso que culminó en 1910 con la creación definitiva del departamento de la Atlántico. Este es Juan José Nieto, no necesito hablar mucho de él. Es en esa fecha, ¿no? En 1840, ¿no? Un trabajo de geografía realmente notable, y pues de Cibarco, cerquita de acá de Barranquilla, un poco al sur, ¿no? Cerca de Tubará, este gran personaje, ¿no? Que llegó a ser por unos meses presidente de la República de Colombia en 1861, 62 por ahí. Reemplazó en un momento determinado en esas convulsiones políticas entre liberales y conservadores. Juan José Nieto ha sido muchas veces editado, ¿no? Gustavo Bell, él es gobernador, historiador y ex vicepresidente de Colombia. Él se ha encargado de guardar la memoria de este distinguido
granadino e intelectual. Ya, nos vamos acercando a nuestra... Domingo Malavet, por supuesto, abogado, ¿sí? Nació en Barranquilla, de madre galapera, ¿no? Son los primeros textos históricos. Él escribió no sobre geografía, pero sí escribió sobre descripciones de Barranquilla, que también son descripciones no solo humanas, políticas, administrativas, sino que también le dedica unas páginas para describir donde sale Barranquilla. Y aquí está, esta es la foto que he logrado conseguir hasta ahora, ¿no? Ahora ya viene ya la foto, ¿no? Y luego ya, entonces, a Domingo Malavet, él en vida no publicó. Y si publicó, se perdió lo que publicó. Yo no creo, yo no he sabido que haya publicado esto, algún tipo de folleto o alguna cosa, no creo. Entonces, a él lo publican otras personas. En 1920, ya, José Ramón Vergara y Fernando Baena, tantas veces nombrados. Ellos, estos dos que están acá, no tengo otra fotografía. Si alguien la tiene, me la manda, ¿no? Sobre todo de José Ramón, que es el historiador, y Fernando Baena, que ya. Aquí ellos son los que recogen los textos. O sea, ellos hicieron cosas que he hecho yo. ¿Sí? Por ejemplo, yo me dediqué a recoger lo de Angulo y lo de José Agustín Blanco. ¿Sí? Lo que había antes. Ellos hicieron eso, por eso los quiero mucho y los admiro. Eso hay que hacerlo siempre. O sea, ¿qué se sabe hasta ahora? No voy a descubrir el agua tibia ahora. Yo no voy a descubrir el agua tibia. Entonces, ellos hicieron los ejercicios y ellos rescataron los valiosos trabajos de Domingo Malavet. José Ramón Vergara y Fernando Baena. En cualquier momento vamos a hacer una nueva edición de ese libro. Y seguimos entonces, ya estamos en el siglo XX, 1922, y luego viene un gran personaje nació en Salgar, que se llama Rafael Tovar Ariza. Muy amigo, pues ya de gente que yo alcancé a conocer, ¿sí? Si alguien me está escuchando que tiene mi edad, entonces sabe que este es Rafael Tovar Ariza, ¿sí? Él nació en 1900, murió en 1970, ¿sí? Él estudió acá en Barranquilla, un hombre muy distinguido, era hasta Boy Scout, interesado en el mundo, en la ciencia, y finalmente fue el beneficiario de las políticas públicas en educación que hizo la República Liberal. Escuelas normales y sobre todo la Escuela Normal Superior. Y allí, en ese ambiente de los años 40 del siglo XX, conoció a todo el ambiente intelectual que había en la ciudad. Y bueno, trabajó en el proyecto también de fundación de la Universidad del Atlántico. Él fue el segundo rector después de su fundador, Julio Enrique Blanco. ¿Ya? Y siendo él el rector, entonces él hizo una perdón, sí. Él, siendo rector, pues, él hizo muchas cosas, ¿no? Él despachaba todavía en Bellas Artes, allí estaba la oficina de la rectoría, y después él fue reemplazado por otra persona, que eso fue don Fernando Cepeda Roca, ¿ya? Y hizo cosas muy importantes, ¿no? Ya, a ver, qué imagen ya. El Rafael Tovar Ariza, él escribió, entonces él el año 51, junto con Carlos Angulo y otras personalidades, crearon el capítulo de geógrafos acá en la ciudad, ¿no? Y fundaron una revista que tiene solamente un volumen 1, número 1, Revista Geográfica, Instituto de Investigación Geológica, editado pues por esa sociedad y con Carlos Angulo. Un ejemplar está pues en el archivo histórico del Atlántico. Y tiene otro trabajo que se llama Nueva Venecia, pueblo palafítico del departamento del Magdalena, y tiene otro trabajo a propósito de Salgar, ¿no? Que es un texto muy interesante. Sí, ese es entonces Rafael Tovar Ariza, es un referente para cualquier profesor, cualquier persona que quiera hacer una clase de geografía del departamento del Atlántico, tiene que recurrir a los textos de
Rafael Tovar Ariza, ¿no? Falta uno ahí que no incluí, que es un trabajo muy breve sobre Salgar y el ataque marino, ¿sí? Escrito como el año 49, ¿no? Como él es de Salgar, entonces él muy impresionado, Rafael Tovar Ariza, por la destrucción. Ya, y este es otro personaje, ¿no? Ya este ya es de la segunda mitad, ya más avanzado del siglo, ¿no? Nació en 1906, pero como es Dugant, Géneco, ya, de Riohacha, este es un gran caballero. Esta fotografía se la agradezco a un estudiante que tuve yo en la Universidad del Norte, que era descendiente del señor Dugant, de la familia Dugant, ¿no? Este es un científico, probablemente, junto con Carlos Angulo. Él y Carlos Angulo son los dos científicos más importantes que ha producido Barranquilla en su historia. Él tiene unos textos realmente importantes, ¿no? Y cuando Angulo fue retirado de la dirección del Museo Etnológico del Atlántico, que está en Bellas Artes, lo nombraron a él de director. Y finalmente, lamentablemente, murió joven, ¿no? Murió relativamente joven. Es un gran científico, ¿no? Él y Carlos Angulo son los científicos más importantes que ha producido Barranquilla y el Atlántico, ¿sí? Su obra todavía no ha sido editada. Anda buscando a alguna persona de buen corazón, pues que se dedique a recopilar su obra. Hay unas cajas de él que están en el archivo acá, histórico del Atlántico. Ahí están sus cosas de su legado, no todo, ¿no? Y yo tengo algunas cosas que tengo que llevar para allá, que son revistas de Armando Tugán Géneco, publicaciones de Armando Tugán. Estos son Aves del Departamento del Atlántico, un libro maravilloso. La Universidad del Norte creo que está pensando, Joaquín Hahn, que es biólogo, está pensando en una edición, digamos, bonita de ese texto, porque han hecho, pero yo creo que me dijeron el otro día, me dijo el vicerrector Joaquín Hahn, que es biólogo, ¿sí? Que están pensando en hacer una linda edición de este libro de Armando Tugán, sobre todo por los pioneros, 1949, un ecologista en Barranquilla en 1949, eso es una cosa maravillosa. Y luego otro que se llama Observaciones Botánicas y Geobotánicas en la costa colombiana del Caribe, y un montón de otros artículos, ¿no? Tiene toda una extensa bibliografía, ¿ya? Entonces, esos son todos nuestros, ¿cómo se dice? Los precursores, ¿no? De los estudios de geografía y de medio ambiente, ¿no? Y todos son ambientalistas en el fondo, ¿no? Todas estas personas que hemos mencionado, sobre todo Rafael Tovar Ariza, Armando Tugán, ¿no? Y ellos son ecologistas. ¿Sí? Cuando uno los lee, dice, oye, esta gente está pensando, pues, acorde a lo que se estaba hablando. Y este es el otro geógrafo. Claro, arqueólogo, pero él siempre dijo, yo tengo un alma de geógrafo, y todos sus libros de arqueología, ya, él siempre, un buen capítulo largo, muy, muy bueno, ¿no? de una descripción geográfica, sencillamente, antes de presentar los hallazgos de las excavaciones arqueológicas, ¿sí? Y él mismo lo decía, y él, antes de venirse a Barranquilla, le ofrecieron que reemplazara a un señor Vilá, un geógrafo español famoso en el medio siglo XX, que se lo llevaron para Venezuela, y a él le ofrecieron la cátedra, nada menos que la escuela normal superior, porque Carlos Angulo tiene una inteligencia superior. Pero ocurrió algo y Rafael Tovar Ariza lo mandó a llamar y Carlos Angulo no podía decirle que no, y le mandó pidiéndole un montón de cosas, y el señor el rector Rafael Tovar Ariza le mandó una carta diciéndole que tenía, que le daba todo lo que pedía y le mandaba los pasajes para que se venga allá. Y se vino Carlos Angulo afortunadamente para Barranquilla, hizo toda la obra que él hizo, sobre todo del Museo Etnológico del Atlántico. Y él tiene un texto de geografía. Sí, sí. El texto se llama El Departamento del Atlántico y sus condiciones físicas. También está en ese tomo maravilloso de geografía, ¿ya? Se llama Revista Geográfica, volumen 1, número 1, ¿no?
Allí está ese trabajo de geografía. Curiosamente es el único que conozco. Es un trabajo bastante bueno y bastante completo, una descripción, pero detalladísima hasta el 51 sobre diferentes partes, ¿no? Y ahí está haciendo las excavaciones Carlos Angulo, ¿no? Entonces, esos son los geógrafos. Y ya más adelante, pues, ahí está Carlos Angulo también. Ya. Eh, sí, aquí hay que mostrar entonces los trabajos, el Departamento del Atlántico y sus condiciones físicas. Eso, pues yo tengo una copia en Word y ya está publicado virtualmente, en Internet. Si ustedes ponen Angulo, el Departamento del Atlántico y sus condiciones físicas, hay una bellísima edición que pueden leer en Internet. Siempre estoy pensando que hay algún profesor inquieto, ¿no? Ya, eso está. En la arqueología de la Ciénaga Grande y la tradición Malambo, son dos textos, y todos, sobre todo estos dos, hay descripciones muy precisas de la parte netamente ecológica, ¿ya? Ecológica de, sí, todo lo de los mangles, el agua, los pájaros, todo, ¿no? Los geógrafos hacen eso porque son los escenarios donde los seres humanos hace 5.000 años, 3.000 años, acá trataron de sobrevivir como lo hacemos nosotros ahora, ¿no? Ya, y nos falta otro personaje más geógrafo, curiosamente. Barranquilla, la geografía debiera ser en Barranquilla algo más importante que la historia, porque tiene a Armando Tugán, biólogo, casi geógrafo, ¿no? Rafael Tobar Ariza, ¿ya? Geógrafo, luego Carlos Angulo Valdés, y geógrafo, y ahora este, que es José Agustín Blanco Barro, por supuesto José Agustín, geógrafo, y siempre pensó que era por supuesto, era geógrafo, ¿no? Siempre se definió como geógrafo y escribió un trabajo muy breve en sus obras completas. Está una geografía, se llama Geografía de Barranquilla, se llama el trabajo, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto siempre pensando, pues, que me están escuchando docentes jóvenes, profesores jóvenes, y necesitan datearse, ¿no? Afortunadamente, siempre que doy conferencias, me escriben una o dos personas que no conozco, me dicen, profesor, necesito tal texto, ¿cómo lo hacemos? Porque yo digo, no, yo lo tengo en Word o lo tengo en PDF, y yo se los mando entonces, ¿no? Pero así de manera espontánea. Habría que hacer la difusión de todos estos textos, ¿no? Entonces, ese es el departamento del Atlántico. Entonces, sí. Vamos a ubicar lo importante de destacar. Ahora comienzo a hablar con la enseñanza de Carlos Angulo Valdés. Las tres cordilleras son importantes para Barranquilla, porque explican muchas cosas. La cordillera oriental, la central y la occidental. Dos ríos, el Cauca y el Magdalena, además otros ríos adyacentes, San Jorge también, todos los otros ríos que van al gran río de la Magdalena para desembocar finalmente en Barranquilla. Y la Sierra Nevada, que es una erupción, ¿ya? Que surge de la tierra como un volcán y se hunde Maracaibo, ¿no? Nosotros tenemos la sierra y Maracaibo tiene petróleo, ¿ya? Entonces, esto es importante para la historia, porque hay una especie de determinante geográfico que favoreció a Barranquilla, porque tabaco y café es de las montañas de Colombia, y la única posibilidad de salir antes de Panamá era Barranquilla. Entonces, eso fue fortuito, porque Barranquilla no tiene ni tabaco ni café. Entonces, esa es como un determinante geográfico, ¿no? O sea, estaba muy propicia la situación, ¿ya? La localización donde está Barranquilla fue muy oportuna su ubicación. Y había que sacar los productos al mercado mundial, que era principalmente Europa. Y eso se hizo entonces a través del río, hasta llegar a Barranquilla, y de Barranquilla había que sacarlo a Sabanilla y de ahí hacia
el mundo, ¿no? Ese es en 1988, es una gran fotografía que hicieron los franceses y se puede ver entonces ya en el 88, Barranquilla y Soledad prácticamente, sí, estaban ya bastante conurbadas, ¿no? Sí, 88 ya casi no se estaba dibujando la diferencia entre las dos ciudades, ¿no? Y ahí se ve entonces, esta foto es posterior, por supuesto, a Bocas de Ceniza. Eso es. Y ahí a la derecha ustedes ven parte de lo que se llama la isla de Salamanca, que no es una isla, sino que sencillamente se le puso ese nombre porque es una sección, digamos, la ribera oriental del río Magdalena, se le conoce como Isla de Salamanca porque el caño del Clarín, el mar y el río conformaban entonces una especie de islote. Ya. Entonces, luego, las partes, sí, vamos a avanzar un poco, ¿no? El departamento del Atlántico es el segundo departamento más chiquito, ¿no? Más chiquito que nosotros es Quindío, sin considerar a San Andrés, ¿no? Además de San Andrés, solamente el Quindío, ¿no? Armenian, es más pequeño que nosotros, ¿no? Sí, entonces Barranquilla Atlántico es el 0,5% del territorio nacional, según escribe Carlos Angulo, ¿no? Sí, y Antioquia tiene el 11%, ¿ya? Y el más grande es Nariño, que tiene, no, un momento acá, esto es, no, el Meta, el 15% del territorio nacional, Tolima el 4,8%, y Bolívar el 4,6, Atlántico apenas Atlántico el 0,5%, ¿no? Entonces distinguimos acá como es una zona digamos de acumulación, ¿ya? La parte amarilla son las partes altas y la parte más alta está en Piojó, son 500 metros sobre el nivel del mar, está muy bajito, ¿no? Entonces, eso forma parte del patrimonio geográfico, ¿no? Importante destacar es que los indígenas se ubicaron en esa parte alta, no se ubicaron en la parte sur, ¿ya? Muy tempranamente sí, a orilla de la laguna del Guájaro, pero después ya cuando llegaron los españoles, los indígenas estaban ubicados en la parte amarilla, es decir, el norte, porque no había inundaciones, ¿sí? Entonces, bien, hablando de la parte geográfica propiamente tal, ya estamos entrando ya a parte del tema de la materia de acá, ¿no? Entonces, el departamento del Atlántico realmente, pues siendo tan chiquito, ¿no? Pareciera que fuera más grande, ¿no? Si consideramos que culturalmente es tan fuerte, ¿no? Sí, por los acontecimientos históricos también. Se llama el estuario. Bueno, este es un mapa que me transmitió José Agustín Blanco Barros. Él reprodujo esto, lo encontró en alguno de los libros que él consultaba, ¿no? Inglés, norteamericano, ¿no? Hay que decir de que el río Magdalena ha tenido 6 posiciones, ¿sí? 6. Entonces, la primera era César Ranchería. O sea, el río Magdalena primero desembocó por el río Ranchería, por río Hacha, ¿no? Luego se vino para Fundación Araguaní, luego se fue para el Uruaco, luego fue hacia Cartagena, Canal del Dique, y después otra más, Río Viejo, y finalmente a donde está ahora. Es decir, el río primero estuvo en Río Hacha, después fue para Cartagena, después se volvió para acá otra vez y nos toca estar acá ahora donde está el río Magdalena, millones de años, por supuesto,
pero las huellas de eso quedaron, ¿no? En el caso del Guajar. Carlos Angulo me decía, y José Agustín también, sobre todo José Agustín me dijo que cada segundo que pasa el río Magdalena busca ir hacia la Ciénaga Grande. Eso lo pueden observar ustedes cuando hagan un paseo en lanchas por viendo Palermo, al otro lado de las sociedades portuarias que están al otro lado del río Magdalena, frente a la sociedad portuaria de Barranquilla. ¿Ya? Ellos saben eso porque de alguna manera el río está haciendo su trabajo, segundo a segundo, o sea, será 1 milímetro, no sé, por año, alguna cosa, pero eso es. O sea, eso, para decir de que la naturaleza es algo que está vivo, algo que no está muerto. El río no es, el río es como una persona, entonces, y siempre para las intervenciones de los territorios hay que considerar eso. La naturaleza tiene su propio ritmo, su propia dinámica, y cosa que los indios hacían, pero el hombre moderno no lo ha hecho. Bien, entonces, ya, esa imagen, entonces, esa es la desembocadura del río Magdalena, ¿sí? En esos años, 1778, ¿no? Eso es impresionante, ¿sí? El río Magdalena, de su desembocadura, es un estuario que se llama, un estuario realmente magnífico, ¿no? Magnífico, ¿no? Y que ha ido cambiando siempre. La colección de mapas que he logrado juntar yo siempre me están indicando. Esto es de José Calve, en 1811, mira qué diferente era. Donde está Barranquilla, mira todo. Y las diferentes posiciones del río, ¿no? Sí. Y siempre se dice que el río Magdalena es la aorta de Colombia, ¿no? Porque son 1500 kilómetros de corriente de agua, ¿no? Maravilloso realmente. Tenemos bastantes todavía, pero que van hacia el Atlántico, sobre todo al Amazonas, los afluentes del Amazonas. Entonces estamos a orillas de un río, pues, que es el río de la patria, como dice algún libro, y es por donde nació Colombia, ¿no? Se hizo la guerra de independencia, ¿no? Y ahí está marcada la aorta, ¿no? La aorta de Colombia, ¿no? Entonces, la desembocadura del río Magdalena, eso es, entonces, es la desembocadura del río Magdalena, que es siempre muy cambiante, ¿ya? Muy cambiante. Y el río va hacia el norte, de sur a norte, pero antes de llegar el río Magdalena, antes de llegar al océano, al mar Caribe, ¿ya? Hace como una especie como de, buscando un cierto equilibrio, porque coge a la izquierda porque la Tierra gira de oeste a este, ¿sí? Ahí va girando sobre su eje. Entonces el agua, por supuesto, no va para Santa Marta, sino que el agua va hacia Sabanilla, ¿no? Hacia el occidente, ¿no? Ahí está indicado, ¿no? Mira, estos son los mapas que utiliza nuestro amigo el Núñez, ¿no? Sí, varias imágenes de ver cómo está la importancia del estuario del río Magdalena. Y Barranquilla está ubicada cerca del estuario, una posición bastante interesante, ¿no? Primero fue una ciénaga, Barranquilla nació a orillas de una ciénaga, así dicen los textos históricos, ¿sí? Y después entonces fue otra cosa, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a ese mapa, ya. Ahí está, ese es un mapa, pues, de la época de la independencia, ¿no? Que también indica lo mismo, para indicar de que Barranquilla está ubicada en el estuario, y el estuario es algo que viene cambiando de toda la vida, ¿no? Nunca ha tenido mayores, nunca ha estado estable, ¿no? Nunca ha estado estable, sino que siempre está en movimiento. Y eso es un dato para nosotros. Cualquier intervención que se haga tiene que considerarse de que el río por sí mismo está cambiando. Quería mostrar esto como cosa curiosa porque ahí dice Villarón,
Eso me lo mandó un distinguido caballero que está allá en Estados Unidos. Me dice, mira, Villalón, Francisco Villalón, ¿no? Francisco Villalón es un caballero que vive aquí en Barranquilla, muy distinguido, ¿no? Es el segundo Villalón de acá. Y esta es otra imagen, mirado desde acá, desde la playa, ¿no? Yo vivo por ahí un poco a la derecha de la playa, ¿no? Sí, todavía hay que hacer varias excavaciones, ¿no? Porque la playa es un lugar muy antiguamente habitado. En deuda con como yo vivo acá al lado, pues, y ahí se ve desde acá una foto aérea muy importante, ya, toda la ciénaga del Mallorquín, que le llaman, ¿no? Que va a ser intervenida, creo que próximamente, al menos así lo han anunciado, ¿sí? Entonces estamos ahora hablando del estuario. Y ahí está la ciudad de Barranquilla, pues proyectada hacia el fondo, viendo como el río al fondo. Alcanzan a distinguir, esta es una gran fotografía, ¿no? Eso me lo dio un fotógrafo de la Universidad del Norte que se montó a un avión una vez, un helicóptero, perdón, y hizo esa fotografía del año 10, de 2010. Y este es otros investigadores, ¿no? Y esto, Rasbel y Tomisch, ¿sí? Para llamar la atención sobre algo importante. Según estos científicos, la desembocadura del río Magdalena, ¿no?, es como un laboratorio, ¿sí? Donde la naturaleza crea siempre nuevas formas y las destruye, ¿sí? Y las destruye apenas terminado, como si ya estuviera aburrida de ellas, sustituyéndolas por otras de diferente aspecto, ¿no? Es decir, es como un niño, juega, el río juega. Es una idea no tan de niño, no tan infantil, ¿no? En las teorías del siglo XX, ¿no?, está esa idea, ¿no? El río está jugando, el río se está moviendo, como un niño que juega, ¿no? Yo tengo un nieto de 4 años, ¿no? Entonces siempre está haciendo algo, ¿no? Y lo mismo, otras descripciones que hace José Agustín Blanco, por ejemplo, ¿sí?, sobre el área en que nació en Barranquilla, ¿no? De que siempre el río está en movimiento. Cada segundo está trabajando el río. Cada segundo. Eso como lo dice José Agustín Blanco. Son diferentes imágenes que nos ayudan entonces a comprender dónde estamos. Nosotros estamos en el corazón mismo de esta obra de arte de la naturaleza o de la divina providencia, como quieran decir ustedes. Otra imagen más, ¿no?, para decirle que el río Magdalena construyó, se hizo la Isla Verde, ¿no? Mi amigo Elkin Núñez, la gente de Puerto Colombia. Esa isla ya no existe, ¿no? Entonces, quiero mostrar eso porque difícilmente una persona puede saber cómo era el paisaje antes de la gran intervención de bocas de ceniza. Entonces, este mapa por ahí recorrió un visitante norteamericano que se llamó Isaac Holt, un camino entre Sabanilla y Barranquilla sin salir al mar. Por eso muestro este mapa, para luego mostrar lo que dice, lo que escribió este señor, un señor que se llamó Isaac Holton. Esto escribió. Entonces tienen que imaginarse ustedes en Sabanilla este señor. Dice, todavía era de noche cuando me desperté, ya estábamos navegando, primero por un canal umbrío, casi descubierto por las ramas entrelazadas de los árboles, y al amanecer dejamos atrás una mancha flotante de malezas altísimas con flores espléndidas y bulbosas, ¿no? Para los que conocen Barranquilla, ¿no? Esos son las flores, por eso se llama las flores. Cuando vayan a las flores a comprar pescado, vayan a ver eso en boca de ceniza. Sí, eso se llama así, porque realmente había flores. Esta es la descripción que hace el señor Isaac Holton. Su texto está publicado por el Banco de la República, traducido del inglés. Describe todo Colombia, 20 meses en los Andes. Ese es Isaac Holton, sí,
una descripción muy detallada. Él hace el artículo, tiene dos, Barranquilla y Sabanilla, ¿no? Hace unas descripciones muy bonitas de Sabanilla. Dice que el mejor tinto de su vida, ya él se lo tomó en Sabanilla, muy temprano en la mañana. Y tenemos otras imágenes de, esto es increíble, el hotel Prado Mar, ¿no? Sí, se verá Sabanilla, ¿no? Entonces, hay que ir reconociendo, de alguna manera, pues, nuestros paisajes, como eran el original, ¿no? Si uno va ahora para allá, queda poco de eso, ya. Primero que el agua ya no es azul, como no fue. Entonces, no. Y Sabanilla, esta es la playa donde yo voy, así era Sabanilla, original, ¿no? Entonces, hay que, hay que comparar eso. Y eso, Sabanilla, esta imagen maravillosa, Sabanilla con el ferrocarril, eso es, ahí está, ¿no? Y luego entonces hay que recorrer. Los geógrafos y los historiadores caminan, toman los buses, en bicicleta, en carro, y miran el paisaje, porque el paisaje está lleno de información. Ahí está todavía en 1923 la conexión del ferrocarril, ¿no? Muy claramente diseñada, este mapa, sobre un ingeniero muy gráfico, ¿no? Está bastante, sí, bastante claro allí, ¿no? Que uno cuando camina tiene que imaginarse, ¿no? Y esa es una foto famosa, ¿no? De un barco a vapor por el río Magdalena, ¿sí? Esa foto ha sido bastante difundida, ¿no? Sí, como ustedes ven, ¿no? Eso, el amor en los tiempos del cólera, que le llaman, ¿cierto? Sí, sí, esos son mapas. O sea, este mapa importante, sí, este es del sabio, del geógrafo, Vergari Velasco, ¿no? Ahí está marcado también. El estuario, está bien marcadito el estuario allí, ¿no? Entonces, algunas imágenes, esta me las regaló el distinguido amigo, colega, cronista Alfredo de la Espriella. Son unas fotografías que sacó como un lingo, no sé, se las dejó a él y yo le prestó el folleto y lo que hice fue hacerle una fotografía, ¿no? Estamos hablando del estuario, o sea, de todo la compleja geografía. Ahí está esta foto, la primera más antigua de Barranquilla, una foto de la gente joven, hasta el año 40 todavía que funcionó el ferrocarril, que iban a las playas pues de Prado Mar, de Sabanilla, ¿no? Y a Puerto Colombia, por supuesto, ¿no? Sí, esto es para decir la función económica del estuario, ¿no? Sí, entonces, lo bonito y lo histórico que es toda esta zona. Cuando salgan a pasear después de la pandemia, entonces pueden disfrutar ustedes de ver lo cambiado que está, ¿no? Cuando lleguen al muelle y no estén, o la intendencia fluvial, aunque está restaurada, ¿no? Ahí está la imagen donde está la intendencia fluvial, ¿sí? Y pasamos a otra, la intervención del estuario. Eso es lo que hay que hablar ahora. La intervención del estuario, ¿no? Quizás sea la intervención más importante que se ha hecho acá en el departamento del Atlántico. Intervención humana sobre la naturaleza, ¿sí? Entonces, porque se tomó una decisión muy fuerte. Se tomó ya en los años 20, ¿sí? Se tomó en los años 20 ya, por esta amenaza. Esto es Panamá, esto es el canal de Panamá. Eso significa que la gente del interior del país podía prescindir de nosotros.
ya no necesitaba del estuario del río Magdalena, sino que el ferrocarril primero y luego el canal. En 1920 ya estaba funcionando el canal de Panamá y la gente del interior prefirió utilizar el puerto de Buenaventura para su comercio exterior. Entonces, la respuesta, sí, ahí está, fue una obsesión. Y la respuesta es un tema bastante polémico. Yo me permito decir mis opiniones, pero no de manera dogmática, ni atrevida, ni nada. Como habitante de acá, he pasado gran parte de mi vida acá. El lugar donde más tiempo he vivido, 34 años, es Barranquilla, ¿no? Más que en Chile. En Chile viví 28, en Alemania 8. Entonces, sí, esta fue la respuesta ante el asedio de Panamá. Porque desde 1920 que comenzó a funcionar el puerto de Buenaventura, ya la carga comenzó a disminuir. Y en Barranquilla se habló bastante sobre este tema, ¿no? Y la decisión que se tomó fue esa. Lo que es historia es que se juntaron varios grupos de personas, políticos, etcétera, y dijeron, vamos a hacer un puerto acá a orillas del río, para ser atractivos para el interior del país, para que el interior del país se decida a transportar y sacar sus productos, ¿ya? Que lleguen al río y nos ahorramos los 17 kilómetros del ferrocarril a Puerto Colombia. Esa fue la idea. Y eso se hizo. Ahí está el puerto hasta ahora, ¿sí? Entonces, el doctor Meisel, todos los historiadores, Eduardo Posada de la Peña, Milton Zambrano, todos que han escrito sobre este tema, entonces dan cuenta del hecho, ¿no? Del hecho de que fue una manera en que Barranquilla trató de responder frente al desafío que le planteó Buenaventura, ¿no? Entonces, definitivamente ya quedó demostrado, a partir de que se abrió Buenaventura en 1920, ¿sí? Se empezó a funcionar, ya Barranquilla comenzó a perder su carga hasta el día de hoy, salvo algunos periodos breves como los años 50, años 90 un poquito, pero hoy es muy poco lo que mueve, ¿no? Realmente me parece. Entonces, el juicio sobre la intervención, ¿no? ¿Valió la pena gastar tanto dinero y gastar tanta... y la destrucción de la parte ecológica, ¿no? Porque sin lugar a dudas que se transformó como testigos, ¿no? Sí. Los tajamares de bocas de ceniza, cuchilladas del río sobre el mar. Es una obra inmensa, Bocas de ceniza. Está en el 100 años de soledad, ¿no? ¿Sí? Para los que tengan interés en la literatura, García Márquez pone toda la obra de Bocas de ceniza, la coloca en Macondo, ¿no? Y coloca a dos hermanos, que son los hermanos Parry, son los que van al exterior, van a Estados Unidos y traen la plata de Estados Unidos para que el Estado colombiano financiara eso, ¿no? Aprovechándose de la indemnización de Panamá. Entonces los Parry son los que participaron en eso. Debo confesar que durante mucho tiempo me preguntaba yo a mí mismo hasta que encontré la respuesta. La pregunta es esta. ¿Por qué hicieron semejante inversión económica y también no solo económica, sino que con un alto costo sobre la naturaleza? ¿Acaso los Parry no sabían eso? Sobre conciencia ecológica, no, menos que son los norteamericanos de aquella época, aún hoy no tienen no le dan mucha importancia a la parte ecológica, pero sí a la parte comercial.
Y encontré la respuesta en esta carta que publicó Eduardo Posada Carbó, ¿no? ¿Sí? Cita esta carta, ¿no? Y dice, definitivamente, para resumir, ¿no? Dice, Karl Parrish se metió en esa aventura de hacer un superpuerto acá en Barranquilla. Digo yo con la palabra superpuerto, porque era un gran puerto y una obra civil, pero enorme, ¿no? La movilización de materiales y cosas, y las modificaciones tan grandes que produjo. Y él soñó, y aquí está, o sea, no es que lo diga yo, ahí lo digo, él soñó con que el puerto de Barranquilla, Boca de Ceniza, iba a ser un puerto accesible, cercano a toda la producción agropecuaria, agrícola y pecuaria, ¿no? De ganadería, frutales, etcétera, todo, de la región Caribe. Ese fue el gran sueño de Karl Parrish, ¿no? Que no se ha cumplido, porque hasta ahora, siguiendo, bueno, viendo lo que se escribe sobre el Departamento del Atlántico o sobre también sobre economía, que si, sobre todo el doctor Meses insiste tanto en eso. O sea, todavía tenemos eso como es una oportunidad histórica, todavía es posible, ¿no? Todavía es posible de que Barranquilla se convierta en el puerto exportador de alimentos para el mundo y de paso para alimentarnos nosotros también y no importar comida, ¿no? Como maíz y tanta cosa, carne, leche, ¿no? Ese es el gran sueño de Parrish, ¿no? Pero no ocurrió así. Entonces yo digo, bueno, no valió la pena. No valió la pena porque una parte se hizo bien, pero después había que organizar otras cosas. Y eso es lo que quedó todavía el muelle de Puerto Colombia, ¿no? Y las modificaciones que tiene Boca de Ceniza, ¿no? Son bastante grandes. Debo decir, ¿no? De que las opiniones están bastante repartidas, ¿no? Hay personas muy entusiastas y piensan que Boca de Ceniza es lo más grandioso que ha hecho Barranquilla. Y otros que piensan que no. Que, por ejemplo, sí, eso lo podemos revisar. Hay un texto que estaba publicado, lo pueden ver ustedes en la revista Huellas, número 100. Eso se lee en internet. Acabo de ver anoche yo, y efectivamente, sí, ya el texto se puede leer. Sí. Y esto es lo que piensa, por ejemplo, el señor Kenneth Lewis, ¿sí? Hace poco lo vi en un evento sobre la liga costeña. Sí, él cree que fue un error. ¿Sí? Dice que fue un error haber abandonado Puerto Colombia. Hay que decirle que su casa mira al muelle, donde él tiene su casa acá en Barranquilla. He estado allá yo, muy amable de su parte, una persona muy inquieta, ¿no? O sea, un empresario que exporta, da trabajo, o sea, no es cualquier persona, quiero decir. Él es de los que está de ese lado, ¿no? Y Rafael Núñez, ¿no? Hay que mencionar a Rafael Núñez, ¿no? Porque Rafael Núñez, ya en aquella época en vida, él murió en 1894, ¿sí? Entonces, la naturaleza, dice, estaba indicando la solución del problema, él no era ecologista. Hay que unir por el ferrocarril a Barranquilla con Cartagena, y ya, San se acabó. Esa es la idea del ingeniero Sosa y que la ha sido Núñez, ¿no? Núñez no, eso, ahí está el presidente Núñez, ¿no? Sentado, ya. Y lo que dice, ¿sí? La naturaleza misma estaba mostrando, ahí está el texto, ¿no? Para que haya alguna duda, ¿no? Núñez no era partidario, nunca fue partidario. Y el juicio científico más contundente, pues lo hace Armando Durán Génico en este texto que les presento aquí al frente. Eso lo pueden leer en detalle ustedes, revista Huellas número 100. Ahí está el primer artículo, está dedicado a este tema, ¿no? Se llama, el texto se llama Barranquilla y el deterioro de su entorno natural. Y aquí Armando Durán, el gran biólogo, ya en 1947
estaba escribiendo sobre esta alteración ecológica. Él usaba la palabra ecológica. ¿Sí? Yo estoy promoviendo con otras personas de hacer una estatua, ¿no? La Universidad del Atlántico debiera de ponerlo al frente, o entra la Universidad del Atlántico y la Universidad del Norte, ¿no? En el que lo llaman el corredor universitario, ¿no? Corredor porque por ahí corren los buses con las velocidades increíbles. Sí, Armando Dugan merece una estatua, merece ese proceso. La alteración ecológica acá como un precursor de la ecología, ¿no? Sí, porque en los mangles, ¿ya? Pregúntale a cualquier biólogo, o busquen en internet, tienen dudas, ¿no? El mangle florece principalmente en los 4 tipos de mango, ¿no? Tiene que tener agua dulce y agua salada, ¿no? Si no, no funciona. Esa es la manera de... Y ahí está el juicio de Armando Dugan, ¿ya? Científico, y 1947, ya, o sea, los 11 años, pocos años después, ¿no? 11 años habían pasado donde él vio el desastre, hasta ahora. Entonces lo que hay entre las flores y Puerto Colombia es un cadáver de la naturaleza. Suena feo así, ¿no? Suena feo, pero que esa es la cruda realidad, ¿no? Habría que ver los beneficios económicos que trajo esa... Y este Francisco, hay una... Sí, esto es de Francisco Álvarez Iguarán, ¿ya? Que se opone totalmente también, ¿no? Y un poco atrevido él como barranquillero, fallecido, un gran señor, ¿sí? Lo mismo, la idea de Núñez también, estando Cartagena 10 horas de navegación y a 1 hora en ferrocarril, o sea, ¿para qué invertir tanto? Entonces, esto es Francisco Álvarez, un personaje de la vida barranquillera, un gran intelectual, ecologista también. Ecologistas son los grandes ecologistas los que se dieron cuenta de eso. Francisco Álvarez siempre escribió prensa, escribió libros de ecología, y fue un gran profesor de la Universidad del Atlántico, protector de Alberto Asa, la Casandra de Campo Alegre. Afortunadamente yo fui conocido y creo amigo de él, ¿no? Hicimos unos trabajos juntos. Él me corregía unos textos que yo escribía, los primeros textos históricos que escribí sobre Barranquilla, él me los corregía de estilo y de otras cosas más. Un gran señor, pues. Y la Mira de la Rosa es la persona que con mayor agudeza, ¿no? Ellos son bates, ella es una vaticina, ¿no? Sí, ella sabía ya cuando escribió el texto sí, de que los tajamares eran 2 cuchilladas del río sobre el mar, sí. Para mí son 2 cuchilladas. O sea, yo personalmente, pues, yo no incido en nada, ¿no? Yo observo la realidad, pero si me hubiera tocado votar a mí, un plebiscito, yo digo, por Dios, no, dejen el estuario tal como es. El estuario está muy bonito así, allí nació Barranquilla, y es una fuente además de alimentación, ¿sí? Entonces, y los caños del centro de Barranquilla forman parte también del estuario, estamos hablando del estuario. La desembocadura del río Magdalena es una cosa grande, enorme. Y no sobre el mar y el río también está esa parte. Y esta es la ciénaga que existió en Barranquilla, insisto mucho yo siempre en esto, nació a orillas de una ciénaga. Ahí se ve la ciénaga con mayor claridad, ¿sí? Y entonces, y este es el relato de Domingo Malavé, la ciénaga que ahora es un caño, ¿no? Sobre todo en la parte de abajo, que pueden leer, ¿no? Todo esto está en el libro, en la revista de Huellas número 100, pueden leer estos textos con mayor tranquilidad, ¿no? Entonces, Domingo Malavé. Y es todavía una foto posterior, eso debe ser 1930 y 40, por ahí, ¿no? Ese edificio se construyó en 1900, se inauguró el 35, ¿sí? Se inauguró en 1900.
35, y ahora, pues, ahí funcionaron los vapores. García Márquez todavía en los años 50 viajaba en vapores hacia Bogotá. Sí. Entonces, cuando recorran ustedes ahora la ciudad y sus alrededores, ¿no? Espero que tengan una mirada distinta, ¿no? a este paisaje, ¿no? Sí. Entonces, y así se ve en estos días, ¿no? La intendencia fluvial, ¿no? Ahí están las canoas ¿de quién? De la piragua de Guillermo Cubillo, ¿no? El verso final es bastante, ¿no? Sí, todo eso ocurre en el estuario, ¿no? Eso forma parte del estuario, ¿no? La ciénaga, que ya es un caño, y el caño, que ahora es un basural, ¿no? Ya está funcionando. ¿Sí? Es una cosa enorme el estuario. Ahí, la parte de los caños, ¿no? De la ciudad, una vez los iban a arreglar, pero parece que la plata, el dinero, el recurso se desvió. No sé dónde terminó ese dinero en años de corrupción a principios del siglo XX, ¿no? Esos recursos como que se dividían. Esta es una fotografía, ¿no? Del ferrocarril. Miren ustedes, ahí aparece Camacho como una estación del ferrocarril de Bolívar, ¿no? Para los investigadores, para la gente inquieta, ¿no? Hay que encontrar a Camacho, no hemos encontrado nunca a Camacho, el pueblo indio, ¿no? Hay que hacer una excavación arqueológica, ¿no? El tema de los caños es un tema pendiente para Barranquilla. Algunos de ustedes que me están escuchando conocieron a Manuel Carrerá, que él dijo que en Barranquilla lo que había que hacer era una Venecia tropical, ¿sí? Los caños había que canalizarlos bien, limpiarlos bien, y después entonces poner unos barquitos allí con vallenato, con cumbia, con buenas comidas, ¿no? Turismo. Eso está regalado, eso sería maravilloso. Y con el amor en los tiempos del cólera, con los significados, etcétera. Sería un proyecto turístico. Soñamos hace unos 20 años con eso, algunas personas. Yo conté mucho material sobre esto. Íbamos a publicar en el Heraldo eso, con Gustavo Bell, pero finalmente el dinero se embolató. No tengo idea qué pasó. Algo pasó, pero los dineros que se destinaron para arreglar el asunto de los caños, que tenía que ver con el turismo, ¿ya? No sé qué pasó. Ignoro, está muy reciente y las personas están vivas, así que el historiador contemporáneo tiene ese problema que tengo yo, ¿no? Y a veces me meto en temas que son peligrosos porque hay intereses y yo no quiero inmiscuirme en esos intereses. Serán historiadores después de mí los que investiguen las cosas que pasaron. Ahí está, ¿no? El mapa bonito que está presentando en este momento. O sea, ahí está el origen de Barranquilla. Y otra imagen también ahí ilustrativa, ¿no? O sea, los caños debieran ser un lugar turístico, como en Venecia, una Venecia tropical. Y hay que mencionar de que el dinero para eso está en Ramsar, ¿no? El convenio de Ramsar, que incluyeron el estuario en las zonas protegidas del año 72 ya, está firmado 2 veces por los dos Pastrana. Por el primer Pastrano, firmaron el acuerdo de Ramsar, ¿sí? Y después entonces firmó, ese fue Misael, y Andresito entonces también firmó el acuerdo de Ramsar, que significa que Colombia se compromete a conservar pues el estuario del río Magdalena, porque es un patrimonio de la humanidad y porque es una zona de aves migratorias y de peces, y hay que cuidarlo, o sea, y hay recursos, entonces es el acuerdo Ramsar, 72 y 81, o sea, creo que se firmaron dos presidentes, papá e hijo, firmaron ese acuerdo, pero nadie ha explotado esa vena.
¿ya? Son políticos, son iniciativas ecológicas los que tienen que confluir para obtener recursos del convenio Ramsar. Eso se hizo en Irán en el año 71. ¿Ya? Entonces, muy interesante, porque tiene que ver también con las cosas, con las aves migratorias y esas cosas. ¿Sí? Eso es. Entonces, eso respecto a... ¿Sí? Eso queda para el futuro. ¿Lo ven ustedes? ¿Están leyendo? Bien. Se trata de proteger, ¿no? De proteger a las aves, sobre todo, ¿no? Entonces, que han sufrido mucho por eso. El sur del Atlántico, ¿ya? Sería el escenario más inmediato hacia el sur del Atlántico, sur de Barranquilla también, que es una zona importante, ya dijimos varias cosas, ¿no? Hay que considerar siempre nuestro, ¿cómo le llaman ahora? Nuestro hinterland, ¿ya? O sea, el patio trasero, ¿no? Que está como el canal del dique, ¿no? Ahí está, ¿no? ¿Sí? Ahí lo tienen, ese es el departamento del Atlántico. Otro mapa importante de José Agustín Blanco, los indios se ubicaron en la parte norte. Este mapa es ilustrativo, ahí está el canal del dique, ¿sí? Ustedes saben que se inundó, pues, hace 10 años. Hace 10 años se comenzó a inundar eso, ¿sí? Hay bastante, se ha escrito sobre el canal del dique, bastante, y sobre el Guájaro, ¿sí? Entonces, si seguimos la idea de Núñez, ¿no? Cerramos el canal del dique y cerramos Boca de Ceniza, ¿no? Y hacemos un ferrocarril a Cartagena, por la costa, ¿no? Ecológico. Sería un sueño para mí, ¿no? Creo que es lo que habría que hacer, ¿no? Y el sur del Atlántico, tan rico también, una reserva de árboles y de cosas, ¿no? Y hace 10 años el pobre gobernador Verano que tuvo que enfrentar, ¿no? Estas cosas, ¿no? Ahí está acá les dije llegando a Cartagena, ¿no? ¿Sí? Además es una zona muy rica desde el punto de vista cultural. A ambos lados, más al sur, el departamento de Bolívar, ¿no? De Cartagena, provincia de Cartagena, están los escenarios allí todavía de los procesos de transculturación que se dieron entre los negros, indios y blancos y que produjeron maravillosas músicas y tradiciones de bailes, de cuentos, literatura, ¿no? María la Baja, San Basilio de Palenque, etcétera, ¿no? O sea, el sur del Atlántico además es una fuente para también literaria, ¿no? Y hay bastantes textos, aquí les voy mostrando algunos, ¿no? De esos textos, ¿no? Y esos son de la inundación, ¿no? ¿Sí? Entonces, el sur del Atlántico está esperando también el hinterland, ¿sí? Ahí están los maravillosos pueblos estos con sus iglesias, ¿sí? Entonces, antes, no sé si hay descripciones, ¿ya? Hay descripciones de sí, vamos a ver, ¿no? Ya, entonces vamos a ir pasando a otros temas porque se nos va cortando el tiempo. Entonces, ahí está el texto de María Aguilera, ¿no? Sí. Voy a leerlo porque me parece importante. Esto es del Banco de la República, ¿no? Esto es del Banco de la República. ¿Sí? Entonces, originalmente esta subregión era abundante en flora y fauna, pero la tala de bosques para convertirlos en áreas agrícolas y ganaderas
la degradación de los suelos, la desecación de complejos cenagosos, eso es Oaxaca, y la caza incontrolada han extinguido o disminuido un gran número de ellas. Adicionalmente, el manejo inadecuado del agua servida y la disposición final de desechos sólidos y líquidos que muchas veces son arrojados a los cauces del canal han contribuido a la disminución del potencial pesquero y de muchas especies nativas de la fauna silvestre. Eso lo dice la distinguida investigadora María Aguilera Díaz, ¿ya? Como un documento de trabajo del Banco de la República, ¿no? De la sucursal Cartagena, ¿no? Eso es un buen texto, está en internet, ustedes lo pueden buscar, ¿no? Entonces, el sur del Atlántico nos está esperando, ¿no? Entonces, como ustedes ven, o sea, hasta ahora he contado solamente historias tristes, ¿no? El estuario destruido, las playas destruidas, ¿no? El sur del Atlántico abandonado y en parte también bastante destruido, ¿no? Entonces, lo siento mucho, pero no puedo mentir, no, no me corresponde como pensador serio y soy muy serio en mis cosas. Todo lo que digo tiene un soporte de algún científico. Cuando hablo de Barranquilla siempre a, recurro a algún pensador local, ¿no? Una persona importante local. Yo no necesito, casi todo está dicho. La cosa más importante respecto al tema de geográfico y la destrucción de la naturaleza y las intervenciones lo han dicho ya personas de acá, ¿no? Francisco Álvarez Iguarán, Armando Turán, Carlos Angulo, etc. Entonces ahora vamos a la Ciénaga Grande de Santa Marta y con esto voy terminando ya. Voy terminando, ¿no? Porque ya eso está más actual, porque por las humaredas y esas cosas, ¿no? Ahí está una foto actual, ¿no? Entonces, esa es la carretera. Esa carretera es de los años 50. ¿Sí? Se comenzó a construir en los años 50 y la pregunta es, también fue una inversión muy cara, no tanto del dinero que los recursos de la nación para hacerlo, sino que también, esa es una foto reciente, ¿no? Las humaredas, ¿no? Ahora la están quemando, la ciénaga. Sí. Entonces, ahí está, ese es el escenario, ahí está en azulito, ¿no? Ustedes la pueden ver, ¿sí? Entonces, ¿sí? Está en azulito, ¿ya? Y ahí entonces voy a explicar algo, esto no, esas flechitas que están ahí son los vientos, las flechitas de la parte de arriba, ¿sí? No sé si se podrá ver esa flechita arriba ya, esos son los llamados vientos alisios, que vienen del norte hacia el Ecuador, ahí está el Ecuador, y también del sur bien, ¿ya? Se llaman los alisios, existen en todo el planeta. Entonces, esta es la brisa de Barranquilla. Esto me lo contó, me lo explicó muy bien Carlos Angulo, geógrafo, y José Agustín Blanco, ¿no? Todas estas cosas las aprendí con esos maestros, ¿no? Entonces, esa es la brisa de Barranquilla. Pero claro, el viento viene del norte y va hacia el Ecuador. Pero como la Tierra gira de oeste a oriente, se desvía. Y ese es lo que llega aquí. Pasa por aquí primero. ¿Sí? Pasa primero por la ciénaga. Entonces la ciénaga es la que le proporciona a la brisa de Barranquilla el oxígeno para nuestras terrazas, para nuestras, sí, para nuestra brisa, sobre todo de fin de año, los carnavales están deliciosas. Sí, sí. Entonces no, miren ustedes, ahí están viendo el mapa, ¿no? Esa es la brisa que viene del Océano Atlántico, pasa por la Ciénaga Grande, ¿no? Sí, por ahí pasa, se nutre totalmente, ¿no? Se nutre totalmente de oxígeno, porque ahí lo que hay es oxígeno. Y luego nosotros la disfrutamos en las calles, ¿no? ¿Ya?
Sí, ¿no? Esto lo aprendí con Carlos Ángulo Valdés. Es bueno recordarse de los maestros. Él me hizo toda la explicación y todas las cosas, me mostró las cosas, el texto. Y este es la rizofora, estos son los mangos. ¿Sí? Y bueno, entonces, textos, pues que están por allí, ¿no? Este, por ejemplo, ¿no? Es un texto de Hamilton, texto del siglo XIX, ¿no? Describiendo un paraíso. La ciénaga era un paraíso, fue un paraíso, por supuesto. Fue destruido. Pregunta, ¿fue de mala intención? No, de ninguna manera. La gente quería comunicarse, ¿sí? La gente quería comunicarse. Barranquilla quería comunicarse con el interior del país. ¿Sí? Ese es el objetivo de la carretera. ¿Sí? Ahí tienen ustedes entonces, esa es, en 1950, puedo afirmar entonces, Barranquilla en 1950 estaba comunicada maravillosamente con el mundo a través del puerto de Boca de Ceniza, estaba funcionando, ¿sí? Y nada más. Por tierra hasta Cartagena y difícil por la cordialidad y hasta Cincelejo y luego entonces también hasta Montería y en Planeta Rica había que bajarse, buscar a Alejo Durán y que le cante la cachucha bacana, ¿no? ¿Ya? Hasta ahí. Esas eran las comunicaciones terrestres de Barranquilla. Mejor dicho, desde Barranquilla en carro, en 1950, uno no podía hacer mucho, solamente con Cartagena, y difícilmente, muy difícil. Y nada más. Y el río, hay que decirlo, el río en ese momento se estaba muriendo, ya no habían barcos, porque no son pequeños, y la gente del interior del país ya no quiso mandar más sus vapores para acá. Entonces había que conectarse, y conectarse al triángulo de oro, que le llaman así, ¿no? Los economistas, ¿no? Jairo Parada, todos los economistas hablan de esto, es un tema de economistas, es decir, eh, entonces, porque el triángulo de oro, Bogotá, ahí está el triángulo de oro, miren, lo ven ustedes, ahí está Bogotá, Medellín, Cali y también Santander, Santander. Ellos estaban muy bien comunicados entre sí y con Buenaventura en 1950. Estamos hablando de 1950. Debo agradecer a Adolfo Meissel que hizo este mapa. Lo mandó a hacer, lo hizo él, no sé, está muy claro allí, porque él habla de ese tema. Él ha tratado siempre de decir de que la economía hay que llegarse a la gente con plata, ¿no? Y la plata estaba en el interior del país. Y a nosotros nos dejaron mirando chispero, es lo que yo creo. Ellos se intercomunicaron por ferrocarril y miren nosotros, acá en la costa. Entonces, la carretera había que hacerla sí o sí, en una época que la conciencia ecológica solamente estaba en la cabeza de Armando Dugan, de Carlos Angulo, no estaba entonces, o del filósofo alemán Martin Heidegger, pero no estaba en los años 50. En los años 50 la gente en Europa estaba reconstruyendo el sistema industrial, sobre todo Alemania, Francia, Inglaterra. Ellos no estaban interesados en el tema, no había conciencia ecológica. Entonces, esa es la razón por la cual entonces se hizo la carretera a Pasajera, ¿no? Que son 50 kilómetros, ¿no? Son 50 kilómetros. Entonces, ahí está, hay descripciones, ¿no? Hay una descripción que hace Roberto Castillejo, ¿sí? Eh, Fue un distinguido arquitecto acá en la ciudad. No he podido encontrar sus papeles a su familia. Invito a cualquier amable oyente de esta conferencia que busque a los descendientes de los Castillejos. Roberto Castillejo. Él escribió un texto, ¿no? El texto dice: el viajero que hoy tenga la curiosidad de visitar el Caño del Mercado de Barranquilla,
cualquier día de la semana podrá haber 300 metros, esto en 1951, 300 metros de ambas orillas llenos de diversos tipos de canoas, desde el ágil cayuco, que en realidad es una pequeña piragua marina disfrazada con un nombre extranjero, hasta los grandes botes de 2 palos, cargadas de camarones frescos y secos, de lisas frescas conservadas en hielo, o secas y ahumadas en barbacoas, ostras, pescados del mar de la costa desde Pueblo Viejo, es decir, de Tasajera, hasta Santa Marta, guineos de la zona bananera, ¿no? Mangos llamados de ciénaga, mamones de gaira, leña para... Esa es la descripción que hace el 51 del Centro Histórico de Barranquilla, ¿sí? Me parece una cita maravillosa. Esos son los años 50, los que están vivos todavía. ¿Se acuerdan? En fines de los años 50 todavía. Toda la comida no venía de Bogotá, no venía de Bucaramanga, ni de Armenia, ni de Tolima. La comida más importante, la proteína, ¿no? Venía precisamente de la Ciénaga Grande. O sea, no solo los mangles traen a los peces, porque los peces ponen sus huevitos ahí, de sobar se llama, ¿no? Ahí está, miren la imagen. Esta es la Ciénaga Grande de Santa Marta, entonces, sí, este es el escenario. Entonces la carretera había que hacerla, ¿no? Y miren ustedes la otra carretera que hay ahora ahí, que va hacia el sitio nuevo, ¿no? Rivera, no sé. Creo que ya, como el río va caminando hacia oriente, ya hay problemas ya. Yo creo que esa carretera estuvo mal hecha, ¿no? Ambas carreteras estuvieron mal hechas. Los ingenieros no escucharon a los ecologistas. ¿Y qué más se podría hacer? No había otra solución. La otra solución, aún hoy, díganme ustedes, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo hacemos una carretera como la que hacen los gringos, ¿no? Como la que hacen los gringos, de aluminio, como la que vi yo, que comunica a la ciudad de Washington con la costa atlántica, ¿no? ¿Sí? Rehoboth, que es un lugar privilegiado para vacaciones de diplomáticos y cosas, ¿no? Washington. Ese puente lo vi elevado, ¿no? Maravilloso, la obra de ingeniería es increíble. Eso es lo que nos queda de la Ciénaga todavía. Por supuesto, ya ustedes han viajado, ¿no? Y han visto ese desastre. Esto es del 2016, ¿no? Es un tema recurrente, ¿no? Yo lo he encontrado siempre en la prensa y siempre está, ¿ya? Entonces, además, paisajes maravillosos. Debajo de esos mangles están las raíces de los mangles que no están en tierra, están en el agua. Y las mojarras y los pescaditos, sí, ponen sus huevitos ahí. Entonces, la fuente de proteína más importante de Barranquilla, hasta que construyeron la carretera, fue la Ciénaga Grande. Además de los mangos y ¿cómo se llama? De la hoja de bijao para hacer el arroz de lisa, ¿no? Las lisas, ¿no? Y Carlos Angulo fue de las primeras personas que se dio cuenta. Como él era geógrafo, entonces fue para allá, hizo sus excavaciones, él vivió por allá. Entonces, vamos a leer, dice, la isla fue intensa e inadecuadamente explotada en el pasado reciente. En ella se asentaron colonos que trabajaban la tierra con el sistema de roza y quema. Algunas haciendas ganaderas desaguaron un monte para convertirlo en potreros, etc. Los canales naturales por la carretera, ahí están, que atraviesa la isla de occidente a oriente. Vastas extensiones cubiertas de troncos secos. Carlos Angulo lo supo, lo escribió en su libro dedicado a los concheros que habían en la Ciénaga hace 3.000 años. Sí, hace 2.000 años. Y ahí están los resultados de eso. Entonces, esta conferencia, ¿no? Es una conferencia no muy amable, ¿no? No muy amable. Porque no es agradable ver esta destrucción. Pero ¿qué vamos a hacer? Sí. Ahí están Hay muchas descripciones, ¿no? Eso es reciente. Así está ahora. Porque están quemando no sé para qué. ¿Ganadería será?
No sé qué piensan hacer allí. Y es oficialmente la zona destruida, ¿no? Eso del año 90, ¿sí? El año 90. La parte negra, la parte destruida. Y esto es quizás el juicio más contundente, ¿no? Más contundente. Jaime Polanyi, ¿no? Crónica inconclusa del desastre ambiental de la Ciénaga Grande, una revista White, ¿no? Hice una película de horror, ¿no? Un desastre atómico. Poco podrían creer que él es barranquillero, ¿no? Que ostentaban un follaje denso, cuajado de vida hace 20 años. Se trata de uno de los desastres ambientales más vergonzosos que pueda recordar el país, pero uno que no puede pasar a la historia sin al menos dejar una valiosa enseñanza. Los jóvenes que me están escuchando, pues organícense, intervengan a través de los legítimos y legales movimientos políticos, liberales, conservadores, lo que haya, ¿no? Colombia Humana, ¿no? Y Partido Verde también, y traten de que ustedes sean la generación que se dedique a recuperar, ¿no? A recuperar, ¿no? Esta parte tan importante, ¿no? Y sobre todo recuperar la alimentación, ¿sí? Carlos Angulo, que es arqueólogo, lo primero que se ocupa él es preguntarse, bueno, ¿y qué comía esta gente? ¿Y cómo preparaba la comida? Eso lo hacen los arqueólogos, ¿no? Todo, hasta ahora, ¿no? ¿Ya? Jaime Polanía también, pero no solo los científicos, también hay poetas que han escrito sobre eso, ¿no? Ahí tienen, miren ustedes, Salula Flores, es un texto, ¿sí? Un texto del año 96, bonito, ¿no? Sí, recuerdos de ella, de ese libro tan... Sus viajes con sus padres, recuerdan, ¿no? El poder de los manglares de la sierra. Sí, ya son, ahí está el puente, ¿no? Ahora tenemos uno nuevo, ¿no? Yo hubiera usado ese dinero para haber hecho, no un puente de 50 kilómetros, sí, pero haber hecho las partes más importantes que permitieran la comunicación, esa relación de amor del mar con el río, porque el mangle es de agua salobre, no de agua salada. Yo no hubiera hecho puente, hubiera dejado el viejito y hubiera construido entonces en las partes que corresponden, donde el agua entra y sale del mar, ¿no? Últimamente han sacado varias fotos al respecto, porque el mar quiere encontrarse con su amada ciénaga, ¿no? Sí, es un amor terrible, ¿no? Entonces mejor, sí, y no, es tanto, ¿no? Yo hubiera hecho eso, si me hubieran preguntado, ¿no? Hubiéramos recuperado la ciénaga y nuestros nietos hubieran tenido comida, ¿no? De la buena que tenían nuestros abuelos, ¿no? Sí, algunos de nosotros también, los de 70 años, yo no vivía acá, ¿no? Entonces, perdonen todos los barranquilleros que les muestre historias tan tristes, ¿no? Sí. Esas son los pelícanos, ¿no? Hay un tema de Astor Piazzolla, amo los pájaros perdidos, los pájaros perdidos, búsquenla, de Piazzolla, por la Melissa Baltar, los pájaros perdidos. Sí, es una canción muy bonita, ¿no? Pero referida a Buenos Aires. Sí, esas son las aves migratorias que no pueden regresar a Canadá, donde van ellas, ¿no? Y vienen, ¿no? Ahí están las quemazones, ¿no? Entonces, la generación actual hay bastante trabajo, ¿no? Tiene que organizarse en un grupo psicológico, todo legal, ¿no? La rejilla tiene que aguantarse ahora, ¿no? Desde que Carlos V dividió el río Magdalena como línea divisoria entre las dos provincias. Entonces ya no podemos hacer nada, ¿no? Ersa y Pumarejo, ¿no? Era Elsa y Pumarejo. No pueden hacer nada.
Y estas fotos que quedan de Ripley, ¿no? Santa Marta de las ciudades que dispone de más agua en el mundo y de muy buena calidad del río y de la sierra. Sin embargo, en esos días de sequía, el 14, ¿no? Vino un barco de la Armada a traerle agua a Santa Marta, ¿no? Es una cosa increíble, increíble. Entonces hay que cuidar la sierra, hay que cuidar la ciénaga como un acto patriótico, ¿no? Entonces la batalla es contra la gente que quiere aún más progreso. Aún hoy hay malas noticias, ¿no? Quieren convertir el Parque Tayrona ahora en puertos comerciales. Ojalá Dios nos proteja de semejantes proyectos, ¿no? Y los han matado, han asesinado a una pareja de ambientalistas hace poco. Malas noticias, ¿no? Al respecto. Entonces, sí. Me gustaría solamente mencionar un poco a Juan Mina, ¿no? Que Juan Mina es la última zona que también lamentablemente fue destruida, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí damos la vuelta entera, todos los alrededores, el entorno natural de Barranquilla, ¿no? Vamos a pasar a mirar entonces cómo Armando Dugán, ¿sí? La llanada de Juan Mina, ahí está, mira, ahora hay fábricas, ¿no? ¿Sí? Eso es el agua de los signos, ¿no? El agua venía de allá, ¿no? Mira, cuando se 26 a 39, ¿no? Sí. Clima regional, se hizo la carretera, ¿no? Sí, también lo mismo, por el progreso, ¿no? Cuando se construyó, sí. De 60, ¿no? En adelante. Y Armando Dugán ya se dio cuenta de la destrucción, ¿ya? Y con el ferrocarril, ¿no? Como ya lo dijimos, la madera que se usó fue para eso, ¿no? De Juan Mina. Sí. Y la madera, y después, a principios del siglo XX, bueno, mientras funcionó el ferrocarril, se usaron para traviesas los árboles de allá de Juan Mina, ¿no? Pero el doctor Meisel también encontró una cita, ¿sí? de que, de que había para la fábrica de textiles Obregón, ¿sí? Ahí está la cita, ¿no? La fábrica de textiles Obregón, un libro muy importante. Las canoas que traían leña de mangle para las calderas, ¿no? Y también de Juan Mina, por supuesto, ¿sí? Y el carbón que se usaba, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es la triste historia de Juan Mina, ¿no? Pues ahora ya. La parte más amable es la parte de los moteles, ¿no? Que no contaminan, al menos muy poco, pero aire acondicionado de pronto. ¿Sí? Entonces, ahí están esas fotos las saqué yo, ¿no? No hace mucho, solo 2010 fue la última vez que fui para allá, porque llovía mucho, había inundaciones y floreció mucho Juan Mina. Juan Pablo Ginás me contaba que chiquito él, los papás lo llevaban a los niños de la época, ¿sí? Iban a Juan Mina a veranear, porque era muy fresco. Hay unas imágenes de Noel León muy bonitas, ¿no? Donde pinta esa naturaleza, ¿no? Todavía se puede recuperar. Hay un puente que conocemos mucho todos, que es el puente del padre Holman, que le dirían ahora, ¿no? Que tuvieron que destruir ese puente antiguo, ¿no? Que fue construido en 1930, la carretera Barranquilla-Puerto Colombia, ¿no? Sí.
Bueno, ahí les presento nuevamente el planeta Tierra, ¿no? Me despido con las palabras del filósofo alemán Martin Heidegger, ¿no? Sí. Eh, sí, voy a leer el párrafo, voy a permitir leer el párrafo que hace Martin, Martin Heidegger. Ya. Eh, en otra ocasión he hablado sobre este tema, ahora solamente una voz de desesperanza, ¿no? Lo que dice Heidegger es que el problema actual del ser humano, eso lo escribió en los años 50 y 60, el problema actual del ser humano, el más importante y el más grave, ¿no? Que lo pueden encontrar en la revista Huellas número 100. Ahí pongo una cita y me refiero a ese tema concreto, del problema ecológico como problema filosófico. Sí, Martin Heidegger dice que el problema más urgente que tenemos es la relación nuestra como seres humanos con la Tierra, ¿sí? La que tienen en pantalla ustedes. ¿Cómo nos relacionamos nosotros con la Tierra? Entonces él dice que tiene que haber una gran meditación. ¿Por qué usa la palabra meditación? Si un hombre moderno usa la palabra reflexión. Entonces él dice, por eso pongo esta imagen allí para decir, reflexiones es lo que están viendo ustedes en la pantalla. Es decir, yo aquí parado en la luna y recibo el reflejo. Yo voy hacia la Tierra, la miro y me devuelvo hacia mí mismo, ¿ya? Eso es reflexión. ¿Sí? Yo salgo de mí mismo, voy hacia allá, veo la Tierra y me devuelvo a pensar. Eso es René Descartes, el fundador de la época moderna. Entonces Heidegger dice, no puede ser una reflexión, porque el hombre en su existencia, el estar, el ser y estar en el mundo, se comprende siempre a sí mismo desde su existencia, desde una posibilidad de sí mismo, de ser sí mismo o de no serlo. Entonces, todo lo que podamos hacer nosotros en la Tierra, hay que considerar que tenemos los pies en la Tierra y que tomamos agua y que tomamos sol, que comimos alimentos de la Tierra. Nosotros no podemos separarnos de la Tierra, de la existencia. La existencia es algo muy importante. Independientemente de nuestros cuerpos, de nuestros dedos, de nuestros cerebros, de nuestras piernas, genitales, intestinos, estómago, corazón, nosotros existimos. Y estamos conscientes que existimos, eso es lo primero. Y luego existir, entonces podemos ir hacia el mundo. Pero él dice, es difícil eso, porque la reflexión implica convertir a nuestra gotica de agua en un objeto de estudio científico. Y no, lo que se requiere es una meditación, con los pies en la tierra, con los pies en la ciénaga, con los pies en el estuario del río Magdalena, con los pies en Juan Mina, con los pies en Sabanilla, en Puerto Colombia, a orillas del río Magdalena. Ahí hay que poner los pies y tratar de ver lo que está a nuestro alrededor. Y de esa meditación es posible, dice él, años 50, ¿no? De que el ser humano entonces pueda iniciar otro camino distinto en la historia. De lo contrario, pues lo que veía él en los años 50 eran los alemanes, a todos los políticos y empresarios empecinados en reconstruir la economía destruida por la guerra. Era la oportunidad histórica de que los alemanes dijeran, no, no vamos a reconstruir la industria, vamos a dedicarnos a recuperar la tierra. Si hubieran escuchado al filósofo, pero no, ellos lo único que querían era recuperar lo que habían perdido en la guerra. Ya habían logrado lo que quiso Hitler, de tener acceso, de estar con los primeros, ¿no? Entonces, eso es. Entonces, a ustedes que a las generaciones jóvenes que me están escuchando, a los nietos de los más viejos, la tarea de recuperar, ¿no? La tierra para que se prolongue, ¿no?
la vida nuestra acá en la tierra, ¿no? Esas serían las palabras de esperanza, ¿no? Pero para eso hay que organizarse y hablar de estos temas, ¿no? Entonces, cuando veo las noticias, me permito hablar de lo actual. Hay una noticia que dice que el alcalde está muy preocupado, actual, ¿no? De conseguir recursos para que los chinos construyan un puerto al frente. Entonces, con mucho respeto, debido a que soy extranjero, solamente la pregunta: cuando se construyó Boca de Ceniza, Barranquilla estaba perdiendo la carga y nunca la volvió a recuperar. A ratos la recuperaron. Entonces ahora la misma pregunta: si van a hacer un superpuerto, ¿quién va a pagar eso? ¿Y para exportar qué? Ah, señor Parrish, alimentos. Si es así, que viva el superpuerto. Pero primero hay que hablar con el doctor Meiser, que los ilustre, que él ha estudiado más que nadie eso, de cómo la ganadería extensiva, porque abarca muchos territorios, acaba de decirlo en la conmemoración de la Liga Costeña, ¿no? Él dice, no, se llama ganadería extensiva porque es muy extensa, ocupa mucha tierra, pero produce muy poco valor agregado, porque son muy pocas las vacas y es poco lo sembrado. O sea, si vamos a exportar carne, vamos a exportar guayabas, leche, queso, lo que sea, bienvenido, ¿no? Pero creo que ahora ya existen argumentos históricos, información suficiente, también filosófica, de que las cosas hay que hacerlas de una manera distinta. Entonces, Juan Pablo Mestre, me despido y nos vemos el próximo sábado nuevamente, si no hemos sucumbido ante las epidemias y las academias, ¿no? Si estamos vivos todavía. Nos vemos el próximo sábado con mucho gusto. Muchas gracias a todos. Y entonces, yo tengo tiempo todavía. Si el director Juan Pablo dice, si alguien quiere decirme algo, yo con mucho gusto lo puedo hacer, ¿no? Ya, entonces cierro esto. Estimado Juan Pablo. ¿Qué más, Jorge? ¿Cómo estás? Bueno, don Jorge, sí, de parte de nuestros asistentes a la cátedra, como siempre, agradecimientos, felicitaciones por este espacio, por los conocimientos que nos está compartiendo la mañana de hoy, que sigo revisando aquí los comentarios. Sí, agradecimientos y felicitaciones para usted por todos los conocimientos que nos está compartiendo en este espacio de la Cátedra Atlántico Barranquilla. Bueno, eso entonces. Juan Pablo, hasta el próximo sábado y muchas gracias a todos. Gracias, Jorge. Muchísimas gracias, Jorge, por habernos acompañado en la mañana de hoy, y queremos invitarlos a todos ustedes para que nos acompañen este lunes 15 de junio a celebrar los primeros 115 años del inicio de la vida administrativa del Departamento del Atlántico. Tendremos una programación junto a la Secretaría de Cultura y Patrimonio y a la Gobernación del Departamento del Atlántico para celebrar este lunes 115 años de grandeza de nuestro departamento. Mi nombre es Juan Pablo Mestre, director del Archivo Histórico del Atlántico, quien les agradece su participación en la sesión del día de hoy. Que tengan un feliz resto de día.